En esta presentación vamos a hablar sobre 3 visiones que socialmente han predominado con respecto a la infancia. En particular, vamos a ver qué implica cada una de estas visiones con relación a la obligación del Estado frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y veremos un ejemplo de cómo cada una de estas visiones sería aplicado en un caso concreto del derecho familiar. La primera visión la podemos llamar la visión indiferenciada. En esta visión no se reconoce al niño y a la niña como un sujeto distinto del adulto. Cuando se le mira al niño, al adolescente, y que rara vez se le mira, se le trata tal cual como si fuera un adulto en pequeño. Esto implica que el Estado realmente no asume una obligación específica con respecto a la infancia. Cuando el Estado por alguna razón tiene que interactuar con la infancia, lo hace brindando un trato exactamente igual al que se le brinda a los adultos. El resultado, bajo esta óptica, es que el niño frecuentemente queda excluido de estos servicios que le resultan inaccesibles e inadecuados. Para ver qué significa esta visión aplicada en un caso concreto, tomemos como ejemplo un juicio de materia familiar que versa sobre la separación de una pareja con hijos. Bajo esta visión, a menos de que una de las partes propusiera que el juez considerara un tema de guarda y custodia, este tema pasaría desapercibido. Es decir, la infancia queda invisibilizada y sometida a los intereses y peticiones de los adultos que la representan. Frente a la infancia, el Estado no asume una obligación especial distinta a la que tiene con respecto a los adultos. La segunda visión puede llamarse la visión tutelar. Bajo esta óptica sí se reconoce la diferencia entre el niño y el adulto. Sin embargo, la diferencia se coloca únicamente sobre la carencia. Por decirlo de alguna manera, el niño es visto como un adulto en formación, un adulto carente. El niño, visto como objeto de protección y no como sujeto de derechos, se considera que es propiedad de la familia. Es decir, mientras está bajo la protección de la familia, el Estado no tiene ningún tipo de obligación con respecto a él. Esta visión también se ha conocido como la doctrina de situación irregular. Esto es así porque el Estado supone que solo está obligado con aquellos niños que se han quedado sin familia, que carecen de la tutela familiar, y entonces el Estado tiene que entrar a sustituir esta función tutelar. Es de notarse que bajo la visión tutelar, el Estado se asume más como sustituto de la familia que como Estado. Y en esta lógica, su relación con la infancia suele ser discrecional, basada en criterios particulares sobre qué es mejor para el niño y no así con base en el elenco íntegro de los derechos del niño. Bajo la visión tutelar, la respuesta del Estado frente a los niños y niñas necesitados de protección casi siempre era la institucionalización. Frecuentemente, en una misma institución podían convivir niños con necesidades sumamente diversas. Esto es porque la lógica fundamental era la sustitución de la tutela y no así las necesidades y los derechos del niño. Bajo la lógica tutelar, el ejemplo que hemos venido viendo sobre un juicio en materia familiar se resolvería con base en el criterio individual del juzgador sobre qué es lo mejor para el niño. No se resuelve con base en el material probatorio, la opinión del niño, ni siquiera los derechos del niño, sino en un criterio judicial actuando de manera sustitutiva del criterio familiar. Así, por ejemplo, un juez podría determinar que un niño, de manera automática, quede bajo la guardia y custodia de su madre, porque a su parecer esto es lo mejor con el niño y no así con base en la opinión del niño o el material probatorio a su disposición. La visión de derechos
contempla al niño como un sujeto de derechos y no como un mero objeto de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen reconocidos todos los derechos fundamentales que se reconocen a los adultos, más una serie de derechos específicos que atienden a su especial condición de personas en desarrollo. Se reconoce que el ejercicio de sus derechos, de manera progresiva y de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, requiere de la mediación adulta. Bajo esta visión, el Estado tiene obligaciones frente a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su circunstancia particular. En el marco de los derechos de la infancia, que incluyen el derecho a la menor separación de la familia, el Estado adquiere obligaciones frente a las familias también. La obligación del Estado parte justamente del reconocimiento de las características particulares de la infancia. Esto significa que adquiere una obligación de garantizar servicios y trato diferenciado y especializado para la infancia, a fin de garantizar servicios accesibles y el ejercicio íntegro de sus derechos. La visión de derechos, aplicada al ejemplo que hemos utilizado de un juicio de guardia y custodia, significaría que el juez estaría obligado a valorar los derechos del niño aun y cuando ninguna de las partes haga el planteamiento. La determinación sobre la guardia y custodia, así como las visitas, deberá basarse en los elementos probatorios relativos al ejercicio de los derechos del niño, incluyendo la opinión del niño. El juzgador deberá valorar y restituir integralmente todos los derechos del niño, niña o adolescente, y para ello dictar medidas especiales de protección y restitución. Por decir, una resolución en materia familiar bajo una óptica de derechos podría contemplar temas tan diversos como la custodia compartida, más reportes mensuales para verificar asistencia escolar, reportes de terapia de ambos padres, apoyo emocional para el niño con reportes de la psicóloga o el psicólogo a cargo, en fin, aquellos servicios necesarios para garantizar el pleno e íntegro ejercicio de los derechos del niño. Recapitulando, hemos visto 3 visiones distintas sobre la infancia. Una visión indiferente a la infancia, una visión tutelar y una visión de derechos. Cada una conlleva importantes implicaciones para la relación Estado-infancia y en particular las obligaciones judiciales frente a niños, niñas y adolescentes. La visión de derechos es la única visión que reconoce al niño como sujeto activo de derechos y que cabalmente da cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a la infancia.